Bien, en Primera de Corintios, del 1 al 3, estuvimos enseñando, los versículos del 1 al 3, estuvimos enseñando la santidad del creyente, como enseña Pablo ahí en su enseñanza del 1 al versículo 3. Hoy vamos a estar del 1 al 4 y 6. ¿Qué capítulo? Capítulo 1, 4 al 6 vamos a estar. Pero antes hay un versículo clave donde Dios manda una cosa, del versículo 1 al versículo 3, cuando estuvimos estudiando los versículos de ser santo. ¿Sabéis cuál era? Es un mandamiento de Dios. No hay cucarachas, lo he limpiado muy bien. Sed santos, porque yo soy santo. Esto es un mandamiento de Dios. Y pecado es todo aquello que va en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, en segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora vamos a... ¿Dónde estoy? Aquí. Vamos a leer los versículos 4 al 6 o al 7. Dice así la palabra de Dios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta introducción que estamos dando, al principio, luego según van pasando los capítulos, vamos a ir viendo todo esto que estamos estudiando ahora, cómo nos va enseñando y el desarrollo de la epístola. Ahora, la palabra iglesia en el griego significa un pueblo llamado aparte. La palabra iglesia es un pueblo llamado aparte. Toda iglesia tiene dos direcciones: la dirección geográfica y la dirección espiritual. La dirección geográfica, ¿cuál es? Nada, ni geografía habéis estudiado. Corintio, en Villarreal, ahí está la iglesia. ¿Dónde está mi iglesia? Aquí. No, en Villarreal, esa es la geográfica. Y la espiritual, en nosotros. La iglesia está formada por ¿quién? Por nosotros. Oigo. Por nosotros. ¿Y nosotros quién somos? Los hijos de Dios. Los creyentes. Santos. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero somos santos, que es lo que hemos leído del versículo 1 al versículo 3, que dice, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Amén. Somos santos por la gracia de Dios que nos ha hecho santos. Es decir, personas que han sido santificadas o colocadas aparte por Dios. Ahora quiero decir aquí una cosa.
Nos ha escogido Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes buscar a Dios de las formas que tú quieras. Da igual. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Es Dios el que te busca a ti. ¿De quién es la obra? La haga Él, ¿no? Y la hace Él en nosotros. Como ejemplo, un ejemplo. Cuando estábamos en la vieja naturaleza, por decirlo así, alguien vino a nosotros y nos dijo: Julián, si tú vas a la iglesia y aceptas a Cristo como tu Salvador personal, te curarás y sanarás. Y Marijose dijo estas palabras: vamos a probar, perder ya no vamos a perder más, sino todo lo que venga tienes. Ahora, ¿quién mandó a esas personas? El Espíritu Santo las mandó. O sea, es Dios el que nos busca. Es que tengo que poner mi testimonio. Marijose no quiere que hable de mi testimonio, que la aburro ya, ¿sabes? La aburro. 48 años dándole testimonio, pues imagínate. Ahora, cuando estaba en la vieja naturaleza y mi cuñado y mi hermana, ellos estaban en la iglesia, llevaban a mi hija mayor, que era muy pequeñita, a la iglesia. Yo estaba deseando que fuera el pastor a su casa para irme allí y decir todas las palabrotas que hay en el mundo y meterme con ellos. Ahora, mi hermana me dijo: por todo lo que haces, yo sí mirándome así, por todo lo que haces Dios te va a castigar. Y efectivamente, unos palos me pegó. 5 años tirado en un sofá. Pero se conoce que Dios diría: ahora te vas a enterar de lo que es bueno, ¿no? Y Dios fue el que me buscó y me sanó. Yo no fui a Él. Yo estaba como el estropajo que frega los platos, igual, o como el plato sucio, igual. Y fue Él. Entonces, por mucho que queramos hacer, no vas a tener la salvación. Si no es Dios el que te va a buscar, te va a apartar y va a ser su iglesia, porque su iglesia es de santos. Y ahora te dice que camines en santidad. Esas cosas viejas que hacías antes, las dejes aparte. Te olvides de ellas y las vayas quitando. Porque yo soy santo, sed santos. Y esa es la iglesia verdadera. En las iglesias puede haber muchas personas y pueden buscar a Dios yendo a la iglesia. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar. La obra es de Dios. Pablo no estaba hablando, para que lo entendamos un poquito mejor, a santos que habían muerto, que estaban canonizados, que estaban en los cuadros, que cada día hay un santo en el calendario. No. Pablo estaba hablando a santos vivos. Y por lo que había en la iglesia de Corintio, o de Corinto, mejor dicho, dale, no apuntes como el vídeo. Había mucho pecado, ¿verdad? Había mucha vieja naturaleza. Entonces, Pablo habla
a ser santo y quitar la vieja naturaleza de ahí. ¿Lo tenemos claro? Ahora, hemos leído en el versículo 4, vamos a leer otra vez ese pasaje. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, que os fue dada. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda la palabra y en toda ciencia, y así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, el 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, y Dios nos aparta, nos pone aparte, como es su iglesia, nos da dones. ¿Es eso? ¿Puedes poner el primero? No. Dale otra vez. Dale otra vez. ¿No? Sí. Sí. ¿Alguien tiene algún don de esos? Primero no lo cojáis porque ya sabe quién lo tiene. ¿Alguien tiene algún don de estos? Tenía. Si Dios nos da dones, ¿nadie tiene un don de esto? ¿En serio? Ahora, supongamos, voy a decir antes una cosa, antes de hablar estas cosas. Nadie es juez de nadie y estemos en la denominación que estemos, si una persona ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que lo ha hecho de corazón y arrepintiéndose, es un hermano en Cristo también. Y debemos de respetarnos todos y amarnos, como manda el Señor. Ahora, las religiones del mundo, sea la que sea, están hechas por los hombres para sus intereses. Entendamos esto. Las religiones del mundo están hechas por los hombres para sus intereses. El que salva es Cristo. La obra es de Dios, no de las denominaciones. ¿Entendamos? Y ahora sí, ahora empezamos a hablar. ¿Qué os parece si nos empiezan a enseñar cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y nos criamos en una iglesia pentecostal? Estos dones están allí, en la mayoría de esas iglesias. Y lo hacen hermanos en Cristo. Y salen personas que están enfermas delante y personas les ponen las manos y se curan. ¿No lo creemos? Son hermanos en Cristo. La obra es de Dios. ¿Están diciendo verdad? Para ellos sí. Para ellos sí. ¿Por qué? Porque lo creen de corazón, porque es donde han nacido y lo que han aprendido. Perdón, yo quiero decir algo aquí. Mi familia está en una iglesia pentecostal.
Y cuando mi hermana cayó enferma, mi primo, que la adoraba, lo primero que me dijo, ¿le habéis impuesto las manos y habéis orado por ella? Pero no lo estaba diciendo para engrandecerse, sino porque de verdad lo creía. Que no va conmigo es otra cosa. Que no va contigo, ¿por qué? Por mis creencias y la iglesia en la que yo me he criado. Pero un hermano en Cristo, de otro lado, de otra iglesia, Merece todo mi respeto. pero curó a tu hermana. No, por supuesto. ¿Puedo contar una cosa? Yo he sido sanado en este modo. Total. Yo, sí. O sea que ese don existe hoy. Y aquí mi mujer está de testigo que yo tengo ya casi 20 años que yo no he tomado ni una pastilla siquiera desde aquí a las tardes. Vale. Tarea. Primera de Corintios del 12 al 14. Los capítulos esos para leer entre semanas. Y Efesios capítulo 4. Se puede empezar desde del versículo 1. No, eso es para la semana. El que lo quiera estudiar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y Efesios? Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Se puede estudiar para coger todo el contexto desde el versículo 1. Ahora bien, has dicho que te curaste desde aquel momento, por imposición de manos. Por la no imposición de manos. Rezaron para toda la iglesia. Oraron. Por la oración. Por la oración. Ahora, creo que es en primera de Pedro, segunda de Pedro, donde dice, si alguno está enfermo, oren por él y únjanle de aceite. Creo que dice eso, dice en primera de Pedro, segunda. No lo voy a buscar porque luego, más adelante, vamos a entrar en todo este tema más profundamente. Bien. Bueno, voy a leer antes una cosa. Versículo 6 del capítulo 1 de Primera de Corintios dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La obra de Dios fue confirmada a los corintios, pero también fue confirmada a ellos en la palabra, por las cartas que mandó Pablo. Nosotros, intentamos esto, nosotros tenemos el testimonio del Espíritu Santo, que nos habla y nos dice. Y dentro de nosotros, nosotros tenemos el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el testimonio de la palabra delante de nosotros. Ahora bien, si nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos está hablando y tenemos esto delante de nosotros, ¿por qué llegamos el domingo por la tarde, lo dejamos encima del mostrador, de la estantería y no lo cogemos hasta el domingo siguiente? Hermano, yo, como os he contado muchas veces, he estado 5 años tirado en un sofá, terminando en un hospital psiquiátrico, de 10 pastillas, una jeringuilla gorda y media de un complejo vitamínico que me tenían que poner para contrarrestar un poco esa debilidad, de 10 pastillas a 14 pastillas diarias. Mi hermana y mi cuñado dijeron, si tú vas a la iglesia, escuchad esto, y aceptas a Cristo como tu Salvador personal, te curas. Y me curé. ¿Por qué?
Porque me pusieron las manos. ¿Por qué? Por creer, la fe. Porque oraron por ti. Por orar. Estuvieron orando conmigo mucho anteriormente. Y luego a ellos lo llevó el Espíritu Santo a hablar conmigo para que yo me salvara en Cristo. ¿Entendemos esto? Ahora, ¿quién tiene un don de estos? En la iglesia están dados. En otras iglesias están existiendo. Pero lo que debemos de entender es que tenemos que caminar a la santidad. Y para caminar a la santidad tenemos la palabra de Dios. Y si algo no entendemos, se lo decimos a Dios. A Dios. No puedo decir lo que tengo, porque es un testimonio que ahora de momento no se puede hablar. Es muy personal. Bien, entonces tenemos por tarea leer del capítulo 12 al capítulo 14, que ahí es donde vamos a tener toda la batalla de estas epístolas. Sabéis que se escribieron 4 epístolas a los corintios y solo 2 están en el canon, las otras se perdieron. Entonces, viendo esta iglesia, esta denominación, viendo estos dones, no los tenemos ninguno, lo que estamos viendo. Pero ¿y qué si estuvieras en una iglesia, yo le digo pentecostal, ¿no? Que seguramente que todos estos dones estarían. Ahora, tu responsabilidad delante del Espíritu Santo es saber si esta iglesia local está diciendo la verdad o si la otra iglesia local, esa que tiene estos dones, está diciendo la verdad. Porque hemos dicho que hermanos en Cristo, todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal de corazón, por arrepentido, y crea que ha resucitado, cuidado con eso. Así que este pueblo era escogido, elegido, enriquecido, santo, pero no cumplía con sus expectativas. No cumplía. ¿Por qué? Por los pecados que había. Vamos a ir un momento. Primera de Tesalonicenses, a ver quién lo puede leer fuerte. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. ¿Esto qué son? ¿Dones? ¿Dones? Espirituales. ¿Y qué dice aquí en Primera de Tesalonicenses? No apaguéis al Espíritu Santo. Hay veces que oramos al Señor por algo, por una persona que está enferma,
trabajo, y oramos al Señor en la iglesia, y esa persona por la cual estamos, estoy poniendo un ejemplo, y esa persona que estamos orando, se sana, entra a trabajar, y un hermano a lo mejor lo ve. Esto es un ejemplo que estoy contando, Dice, hermano, hace tiempo que no te veo por la iglesia. Hemos estado orando por ti, ahora tienes un trabajo y ahora vas de vez en cuando a la iglesia. No vas por las tardes. ¿Qué pasa? Y hay una palabra que ponemos, pero que viene de Satanás, no viene de Dios. Y esa palabra es: Dios sabe de mis problemas porque no voy a la iglesia. Dios sabe que tengo que trabajar para mi familia. Dios sabe que todavía tengo que hacer muchas cosas y no puedo ir a la iglesia, adorar y glorificar a mi Salvador. Esa palabra viene de Satanás, no viene de Dios sabe. No. Dios sabe que es dueño de todo y que puede hacer todo. Eso es lo que sabe Dios. Y a ti te ha apartado en santidad, a que seas santo. ¿Y qué te manda? La gran comisión. Proclamar el Evangelio de Cristo. Ya está. Y para esto tienes la palabra de Dios, a ver si es verdad o es mentira. ¿Puedes poner el otro? Por favor. Me quedan 5 minutos todavía, ¿no? ¿Alguien tiene algún don de estos? Sí que. ¿Cuál? La fe. La fe, la primera. Todos me han dicho la fe. ¿Y los otros? Por favor. Enseñanza. ¿Quién tiene el don de enseñanza? Aquí. Levantad las manos, hombre. ¿Dónde está Rubí? Ya tiene una maestra más para enseñar a los niños. ¿Alguien más? ¿Quién tiene el don de enseñanza? ¿Ayuda y servicio? ¿Alguien tiene eso? ¿Sí? ¿Quién? Mucha hambre, hay por ahí para ayudar. Y lo tenemos en las escrituras. La administración, Roger y Rafael. Y las mujeres. Bueno, ese don lo tienen bien, No ha sido broma. Pero sin embargo aquí tenemos el mismo don en el anterior. Pásalo un momento atrás. ¿Qué pasa? ¿Hay profetas hoy? Hemos discutido en el coche que así nos pegamos un golpe. Hay profetas hoy, nos dirán que no y otros que sí. Profetas hasta Juan, vamos. La palabra de Dios, en el principio, Dios hablaba al hombre directamente. Después, Él fue el que puso los jueces. Él ponía a los jueces según veía.
Luego después hablaba con los profetas directamente para que se lo enseñaran al pueblo. Luego estuvo enseñando Jesús en la tierra a sus discípulos para extender el Evangelio al mundo, para enseñar a muchos. Y hoy en día Dios nos habla por medio de su palabra escrita. Ahora, profetas hasta Juan, del Antiguo Testamento. Había algunos profetas más porque eran un poquito más jóvenes o eran que Juan, y Juan murió después, aunque Juan era muy joven, cuidado. Y Juan el Bautista. Juan, el que fue echado allí solo a Patmos, a la isla de Patmos, ese era apóstol. Entonces, nosotros tenemos la palabra escrita. Y si enseñamos por medio de la palabra escrita, tenemos el pastorado, el evangelismo y esta, la exhortación, siempre que venga de aquí. ¿Vale? Hermanos, si nosotros cogemos a una persona y la imponemos las manos y le decimos que se va a sanar, esa doctrina es nuestra, es personal mía, no es de Dios. Ahora, si cogemos a un hermano que está pasando por dificultades y lo dice la iglesia tiene la obligación de orar por ese hermano, y la oración del justo puede mucho. Esta es la enseñanza de una iglesia. Pero también te dice, a ver cómo lo podría decir. En las predicaciones, cuando venís, sacáis algo, sacamos alguna enseñanza de las predicaciones. Sacamos enseñanza. A ver, levantar las manos, el que diga que sí, que levante la mano, por lo menos veo algo. Si no, venimos. A ver, ¿cuántos? ¿Todos? ¿Todos? Unas más que otras. Pero sí, si no, que Pastor, una pregunta. ¿Cuántos vienen por los domingos por la tarde a escuchar la palabra y las predicaciones? Pues hombre, te digo, justo el domingo pasado éramos 4, incluyendo mi esposa y yo. Si nos enseña la palabra de Dios, Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe lo que tengo yo que hacer los domingos por la tarde. Y a las oraciones, los miércoles. La oración del justo. Y hay un hermano que está enfermo, ¿o no? Hay un hermano que está enfermo y necesita de esas oraciones. Si le pedís al Padre lo que queráis en mi nombre, ¿qué dice? Él os lo dará. Yo no. Yo lo haré. ¿Cuántos venís a orar? Yo llevo un mes sin venir, Pero bueno, ya me ha perdonado el pastor, ya. ¿Cuántos venimos, hermanos? Nos estamos comportando como la iglesia de Corinto. Seguimos con todos esos pecados que estorban en la iglesia de Corinto. O en la iglesia geográfica, ¿lo he dicho bien? De Vilareal.
Dios nos ha dado la palabra de Dios, hermano. Esto. Ni yo, ni el Espíritu Santo, perdón, ni el pastor, ni nadie nos tiene que enseñar como enseña el Espíritu Santo. Por medio de ese pastor, por medio de ese maestro. Pero lo más importante es esto. Y mirar a ver si es verdad o es mentira lo que ese pastor ese domingo te ha enseñado. Es tu responsabilidad, hermanos. Ya se ha quedado ahí. Tarea para la semana que viene. Corintios 12 al 14. Y Efesios 4.